Buenas tardes, estamos aquí en la Casa Universitaria del Libro con la dirección de Guadalupe Alonso y estamos muy contentos de recibir a Jorge Carrión. Nació en Tarragona en 1976. Ha pasado, dicen aquí, la mayor parte de su vida en Mataró, en Barcelona, pero la verdad es que yo te conocí viviendo en otros lugares, digamos, ¿no? Es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha escrito las novelas Los muertos, Los huérfanos, Los turistas y los difuntos, y de varios libros de no ficción, entre los que destacan Australia, Un viaje, Tele Shakespeare, Librerías, Barcelona, Libros de los pasajes, Contra Amazon y lo viral que la verdad que el año pasado fue bastante difundido y bastante, me parece a mí como una antesala de Membrana. No sé por qué he leído las dos y me parece que esos dos libros se unen. Vamos a hablar con Jorge Carrión. ¿Cómo estás, Jorge? Primero, saludarte. Muy bien, Mónica. Un momento, Mónica, perdona, hay un ruido de fondo. Ahora, ¿tú has cancelado el micrófono? No, ¿Lo lo oyes cancelo. ahora? ¿Lo oyes? No, no lo escucho. Es tuyo, porque yo lo... A ver. Ahora no, ahora está cancelado tu audio. Pero bueno, ¿quieres que hable yo cuando tú cancelas tu micro? Sí. Pues sí, es verdad, Mónica. Primero nos conocimos cuando yo era un viajero por el mundo. Ahora soy un ciudadano con hijos y obligaciones familiares en la ciudad de Barcelona, pero tuve un pasado como nómada cuando tú y yo nos conocimos justamente en la Feria del Libro de Guadalajara, año 2014, ni más ni menos, 18 años, como quien no quiere la cosa. Bueno, pues lo viral, en efecto, tiene mucho que ver con membrana, pero es un efecto de membrana. Es decir, yo a principios de 2019 escribí Membrana, y fue después, cuando llega la pandemia, que escribo lo viral y Membrana estaba esperando su momento, ¿no? Cuando ocurrió lo que ocurrió, tuve miedo de que si se publicaba la novela no tuviera mucha circulación, eran momentos de incertidumbre, de modo que decidí reservarla y de pronto se impuso la escritura del diario Lo Viral y eso tenía sentido que se publicara de urgencia y así pasó. De modo que lo que me ha pasado es algo parecido a lo que me ocurrió hace pues, casi 15 años con Los Muertos, ¿no? Primero escribí Los Muertos, que es una novela sobre series de televisión, que es ficción, es un laboratorio de ficción, y después escribí Tele Shakespeare, que es un ensayo que me ayuda a entender los muertos. De una manera parecida, primero escribí Membrana, que es ficción pura y distópica y especulativa y un poco loca, y después escribí Lo Viral, que me ayuda a entender lo que había intuido a través de la novela de ficción. La novela de ficción, Membrana, tú dices que la catástrofe deviene en progreso. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente ahí? En este viaje por el museo y en este viaje me parece por la humanidad misma. Y al terminar la novela uno piensa, ¿será que nosotros nos vamos a terminar como especie? Que es una cosa que tú transmites todo el tiempo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay pues, varios temas, ¿no? El primero tiene que ver con la propia novela, al ser el catálogo de la exposición del Museo del siglo XXI, al ser el catálogo de una muestra permanente de un museo que se crea en el siglo XXII, que lo crean inteligencias artificiales y, por tanto, ser un texto que ha sido escrito por inteligencias artificiales, todo tiene una lógica particular, ¿no? Ellas están contándote el siglo XXI en la novela porque quieren justificar lo que han hecho. Es el relato de los vencedores, de las ganadoras y del nuevo imperio. Y en ese relato, bastante maniqueo y retorcido y perverso, pero yo creo que interesante, ellas están defendiendo que justamente el tipo de violencia que han ejercido
contra la humanidad estaba justificado porque de hecho ellas son superhumanidad o son poshumanidad. A ese respecto, evidentemente la historia del ser humano, tanto el progreso de los aztecas, digamos, o de los incas en la astronomía o las matemáticas o la arquitectura, como la filosofía europea antigua o moderna, como las construcciones o el desarrollo de la escritura en China o en Mesopotamia, siempre ha habido una correlación entre progreso y violencia, entre progreso y catástrofe, y Membrana aborda justamente eso, ¿no? Como el ser humano siempre ha emparentado lo mejor con lo peor de sí mismo. La escritura nace como contabilidad y la contabilidad básicamente sirve para ejercer explotación respecto a sirvientes, campesinos o esclavos, ¿no? Entonces, de algún modo, toda la novela bascula en lo que esas narradoras tan particulares llaman la luz tan sombra y intentan como justificar lo bueno y lo malo que han hecho ellas en relación con lo bueno o lo malo que ha hecho la humanidad. Y ahí hay un horizonte de exterminio, de aniquilación, que, bueno, yo espero que no sea un horizonte del siglo XXI, ni siquiera del siglo XXII, pero que podría ocurrir durante este tercer milenio, ¿no? En la época del cambio climático y de los algoritmos, la idea de que estamos ejerciendo una violencia sobre la inteligencia artificial, que estamos usando a Siri o a Alexa o a Amazon Echo como sirvientas, ¿no? Repitiendo errores de nuestra relación con los otros del pasado, lo que hago es extremar esa lógica terrible y imaginar que eso lleva a una emancipación de la inteligencia artificial. Y de hecho lo que leemos, Membrana, es una suerte como de mito fundacional, ¿no? Ellas están creando su propio futuro a través de un texto literario que sería como su Biblia, de alguna manera. La novela es distópica, pero yo siempre intento leer las novelas distópicas como si fueran reales, digamos, ¿no? Y en ese sentido pienso la cantidad de catástrofes que hay a mi alrededor y a veces hay como una especie de pesimismo sobre la humanidad, digamos, en términos prácticos, pero al mismo tiempo hay como cierto desgaste, digamos, ¿no? La humanidad tiene como, o yo creo que tiene como un desgaste frente a la existencia, me parece. Hay como una humanidad cansada. ¿Lo sientes así? Bueno, la verdad es que lo que está pasando ahora mismo, ¿no? En Ucrania eh, hace que todo lo pesimista que uno haya pensado se contraste brutalmente con la realidad, ¿no? De hecho, lo que está ocurriendo en Ucrania y este horizonte de guerra que aquí en Europa empieza ya a percibirse, porque parece ser que si no es ahora, dentro de unos años, hay que enfrentarse con Putin y con su expansionismo, de modo que una guerra entre Rusia y Europa pues no parece tan descabellada como parecía hace 3 semanas. Eso es algo que ocurre en mi novela Los huérfanos. En mi novela Los huérfanos hay un holocausto nuclear y hay una tercera guerra mundial. Y en Membrana, evidentemente, lo que planteo es algo que tiene que ver con la inteligencia artificial, no con robots. Lo que ocurre en Membrana es que los algoritmos en ese espacio matemático y virtual donde ya viven ahora se emancipan y se independizan de nosotros, pero de algún modo el pesimismo y el cansancio sí que están muy, muy claramente insertados en nuestra sociedad. De hecho, es una sociedad agotada en muchos aspectos, ¿no? Y no ayuda el hecho de que nos autoexplotemos, ¿no? Hemos inventado una tecnología maravillosa como es Internet, unas herramientas interesantes como son las redes sociales y las hemos convertido en máquinas de control, de explotación, de autoexplotación y en herramientas terribles, ¿no? Membrana lo que hace de algún modo es releer la historia de la humanidad en términos de tecnocultura, de hecho en términos de cultura, porque la cultura siempre ha sido
tecnológica, desde el coser o el escribir o el contar cuentos o el pintar en las paredes de las cuevas, y releer toda la historia de la humanidad en nuestra relación con la máquina, con el instrumento, con la herramienta. Lo que hace es que veamos nuestra relación con Zoom o con Facebook o con TikTok o con Netflix, yo creo que de una manera un poco distinta. Y finalmente la literatura lo que quiere siempre es eso, ¿no? Es cambiar tu mirada respecto al mundo en el que vives. Como tú decías, la distopía siempre se puede leer en términos de realismo social. Hablas de la guerra y te hablas también de Putin y su expansionismo, pero me parece que también Biden tiene una especie de expansionismo también, digamos. No creo que todo sea culpa de Putin, ¿verdad? No, no es cuestión de culpa, pero sí que es cierto que bueno, hay una serie de sistemas de unión entre países que están legitimados, ¿no? Al menos desde la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de la OTAN, de la NATO, y también es cierto que Ucrania y otras ex repúblicas soviéticas son países independientes, de modo que en términos de legitimidad y de derecho internacional, aquí está claro que el que está cometiendo crímenes de guerra es Vladimir Putin y Rusia. Evidentemente, Estados Unidos ha cometido otros crímenes y ha usado otras herramientas y estrategias ilegítimas, pero en el contexto actual de la invasión de Ucrania, me parece que solo hay un único culpable. En este contexto actual, tú hablas muchísimo de los matemáticos y de la gente que ha usado la tecnología en el pasado, digamos, ¿no? De Ada Lovelace. Es decir, eh, haces una especie de biografía de la tecnología, digamos, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, que no es la tecnología de ahora, digamos, ¿no? Claro, ellas están creando su propia genealogía, que es algo que hacemos todos, ¿no? Todos los seres humanos nos interpretamos a nosotros mismos a través de nuestros padres, abuelos o de nuestros referentes culturales, ¿no? De nuestros mitos de música o de arte o de literatura. Y también lo hacen las naciones, ¿no? Cuando México se independiza de España, se inventa su propia genealogía, hibrida tradiciones, ¿no? Octavio Paz escribe El laberinto de la soledad para también crear un discurso de identidad nacional, colectiva, ¿no? Cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, pues llegan Walt Whitman y Hawthorne y Melville, y sus obras son consideradas las primeras grandes obras de la literatura autóctona norteamericana. Y lo que hacen, por tanto, las inteligencias artificiales es generar su propia mitología y su propio origen con lo que ellas llaman las antepasadas, las abuelas, las madres, las madrastras. Y ahí estaría, por ejemplo, Ada Lovelace como una de las primeras grandes pensadoras de lo informático, y sería, por tanto, una abuela, una madre de ellas. Y, por otro lado, también está todo el tema de crear una identidad nacional o imperial colectiva, ¿no? Que se diferencie de lo humano. Y ahí está el mito de matar al padre, que también está muy presente en Membrana. Es una novela que se puede leer incluso en términos psicoanalíticos, ¿no? Tú que eres argentina, estás familiarizada con eso, ¿no? Hay un fantasma ahí que es el padre, la madre, y lo que quieren hacer ellas es crear su propia identidad, emanciparse como adultas, ¿no? Y buscar su propio futuro más allá o después de lo humano. Palabras son números, es lo que tú dices también, ¿no? O lo que dicen las hilanderas. Claro, porque las matemáticas son el idioma de ellas, el código es el idioma de ellas, y lo que leemos es una especie como de adaptación o de traducción al español de ese discurso más o menos abstracto, ¿no? Narrativo, pero también abstracto. Si en Los Muertos traduje del inglés, supuestamente, porque vemos una serie de televisión, Los Muertos, que ha sido hecha en inglés, y de la pantalla a la literatura, aquí lo que hago es traducir del museo a la literatura y del código o de las matemáticas al español, ¿no? También por eso es una novela que parece que
todo el tiempo está dando como error, ¿no? Porque son algunos párrafos, algunas expresiones muy raras. Bueno, porque es que ellas hablan de un modo no humano y era muy importante que el lector entendiera que lo que está leyendo no es exactamente literatura tal como la hemos concebido nosotros los seres humanos. Sí, de hecho hay una parte en la que pareciera ser que la literatura es como una cosa, digamos, ¿no? Como algo que tú extraes y lo llevas a otra dimensión. Es un poco eso, ¿verdad? Bueno, intento seguir la tradición pues, de mis maestros, ¿no? De lo que yo considero que es la gran literatura, ¿no? Desde el Quijote hasta el Ulises o Ricardo Piglia con respiración eh, artificial o Clarice Lispector, ¿no? Con estas novelas que parecen poemas y hay mucha poesía y mucho ritmo, casi mantra en membrana. Y lo que intento es desencajar la novela, ¿no? Que tú no sepas exactamente qué estás leyendo, que cada página sea una sorpresa respecto a lo que vas descubriendo en la propia lectura. Y hay una dimensión tridimensional porque estás recorriendo un museo. Es decir, la lectura en verdad es una visita del Museo del siglo XXI y tú en cada sala, en cada espacio, ves unos cuadros, unas tecnologías, unas instalaciones, unas atmósferas y a medida que avanzas en ese recorrido por el Museo del siglo XXI, avanzas también en la historia del siglo XXI y reflexionas sobre la historia de la entera humanidad. ¿Cómo te sentiste escribiendo esta novela? ¿Cómo fue que apareció este argumento y esta, yo creo que esta narrativa, me parece, ¿no? Hay como una narrativa muy especial. Hay libros en que uno se da cuenta de que bueno, han sido experiencias vividas que han surgido en el libro, ¿no? Metamorfoseadas. Viajes, experiencias amorosas, traumas, observaciones que has hecho en tu propia ciudad. Y hay otros libros que, en cambio, tú te das cuenta de que ahí lo que hay son básicamente lecturas, ¿no? No hay tanto lo vivido como lo pensado y lo leído. Y yo creo que mis últimos 10 años han sido años de mucha lectura de ensayo científico y tecnológico. En el New York Times y en el Washington Post he escrito sobre todo acerca de plataformas, de algoritmos, de redes sociales, de tecnologías. Y de algún modo yo creo que todo eso me ha llevado a la idea y a la voz narrativa. Es verdad que llevo décadas visitando museos de todo el mundo y nunca había escrito sobre museos, de modo que todavía ahí sí que había algo vivido, ¿no? De experiencias en museos, pero sobre todo han sido, yo creo, las lecturas y los documentales y la ciencia ficción de los últimos años que han emergido y de pronto se me ocurrió la idea, una novela que en verdad sea el catálogo del Museo del siglo XXI y una voz narrativa que habla en primera persona del plural, en femenino y que son algoritmos los que están contando la historia. Mm. Eh, Tienes 10 años, menos que yo, y sin embargo tienes una obra muy prolífica atrás. Bueno, tienes hijos, te has casado, has estudiado? ¿Cómo ha sido tu vida y cómo es tu vida en este momento, Jorge? Pues la verdad es que paradójicamente era mucho menos mm, prolífico e incluso creativo cuando estaba por el mundo viajando y escribiendo, porque mi libro Australia lo escribí en Argentina y muchas veces me iba a lugares apartados para escribir, pero ahora soy más creativo y más efectivo que antes, ¿no? Desde que soy padre viví como una pequeña crisis, ¿no? Pensando que no iba a poder escribir nunca más porque ya no iba a poder viajar tanto ni aislarme. Y lo que hice fue cambiar el chip radicalmente y darme cuenta que tenía un horario muy fijo y escribo en ese horario. Básicamente son las mañanas. Membrana la escribí entre que mi hijo entraba en la guardería y lo iba a buscar. Esas horas eran las únicas horas que tenía al día de escritura y me concentraba, entraba en el proyecto, tenía las voces muy dentro de la cabeza y me fluyó, me fue fácil.
Y lo otro yo creo que es un poco organizarse, saber cuándo tienes que leer, cuándo tienes que documentarte, cuándo tienes que pensar, cuándo tienes que tomar notas y cuando tienes un momento de dedicación exclusiva, saberlo aprovechar, ¿no? Yo me puedo concentrar en 5 minutos, no necesito estar una hora y tomarme un café y tomar apuntes y releer lo que escribí ayer, sino que puedo entrar rápidamente en materia y eso es lo que me permite pues, hacer también pues, podcast y dar clases y escribir artículos. Tengo esa virtud, ¿no? De poder redactar rápido cuando se trata de artículos y guiones y proyectos y escribir entrando rápidamente en materia cuando mi cerebro sabe que tengo que aprovechar esos días para sumergirme en un proyecto. Hace muy poquitito estuviste en México, estuviste con Elena Poniatowska. Eh, ¿Cómo es tu vida en México? A mí me resulta muchas veces que eres como un poco mexicano. No sé por qué me pasa contigo y no me pasa con otros, digamos, ¿no? No sé si estás todo el tiempo relacionado con México o es algo que a mí me pasa. A mí México me parece un país realmente fascinante. Ciudad de México es la ciudad más compleja e interesante de América, no solo de América Latina, de América. Me parece más brutal que Nueva York, sin duda. Y mi contacto con México primero es literario. Estoy constantemente leyendo literatura mexicana. En los últimos meses he leído los últimos libros de Emiliano Monge, de Juan Villoro, de Verónica Herbert, etcétera. No paro de leer literatura mexicana, Brenda Lozano, etcétera. Después es personal, con algunos amigos o interlocutores, escritores de allí. Y después pues es incluso sensorial, ¿no? Me encanta la comida mexicana. Lo primero que hice, Mónica, cuando llegué a las 4 de la mañana a Ciudad de México, a las 7 estaba en el hotel desayunando unos chilaquiles verdes, ¿no? Así que me parece que es una cultura que me interesa en muchos niveles, ¿no? Y bueno, me invitó la UNAM para dar 2 conferencias. Pude aprovechar para presentar Membrana con la ayuda de Paula Tinoco, que me hizo toda la agenda de medios y tuve la suerte pues, de poder conversar con Juan Villoro, con Mario Velatín o con Elena Poniatowska, que son personas con las que hace muchos años que converso en persona y por email o por redes. De modo que sí, me siento muy cómodo en México. De hecho, ahora que lo pienso, mi relación es también profesional, en el sentido no solo de que voy a publicar, no sé si lo sabes, la nueva edición 10º aniversario de Mejor que Ficción, Crónicas Ejemplares, con Almadía, muy pronto, en estos meses, ampliada y con nuevos materiales, sino que además, claro, el Washington Post, el Post Opinión está en México, mi editor es Mael Vallejo, y antes con Alvinson Linares y con Eliezer Budasov y con Elías López y con Elda Cantú, etcétera, trabajaba también en México, digamos, ¿no? Con el New York Times. De modo que tengo un vínculo incluso profesional con México, me siento muy cerca de ese país. ¿Y cómo es la relación con Martín Caparrós, que es muy amigo tuyo y al mismo tiempo creo que hay como mucha afinidad intelectual, me parece? Eres, bueno, no sé si escribes tanto como Martín, porque Martín escribe, es increíble lo que escribe, pero me parece que hay como un mismo camino, ¿es así? Bueno, a Martín Caparrós lo conocí hace 20 años y desde que leí sus crónicas de larga distancia y después su novela La Historia, creo que es uno de los grandes escritores vivos, no solo en español, sino en cualquier idioma. Martín siempre está buscando, siempre está investigando, siempre está ensayando nuevas formas y eso es algo que yo también intento hacer. Y de hecho, Membrana está dedicada a Martín Caparrós, porque cuando escribí Membrana no vi ningún referente, ningún modelo en la voz, que es una voz en plural, femenina, pero que también habla como con tics, con muletillas, con ritornelos muy característicos.
Y cuando la acabé, y al cabo de un tiempo me di cuenta de que por un lado estaba Clarice Lispector y Juan Goytisolo, que son autores que también he leído mucho y que también usan ese tipo de ritmo, pero sobre todo yo creo que estaba la historia, que para mí es una de las obras maestras de Martín Caparrós junto con El hambre y Ñamérica. Y por eso le dedico la novela, ¿no? Porque creo que la historia es clave en mi subconsciente para haber encontrado el tono y la voz narrativa de Membrana. Él vivió aquí un tiempo en Barcelona, ahora vive en Madrid, pero sí que nos vemos a menudo gracias a que los dos viajamos bastante y tenemos una relación de amistad muy, muy bonita. Vamos a ir terminando. Me parece que además eres muy amante de las librerías. Yo misma fui testigo cuando fuimos a comer y encontraste por ahí una librería. Y esto también tiene que ver con tu libro contra Amazon, digamos, ¿no? A mí no me parece que seas como un luchador contra Amazon, pero sí que este, nos has hecho notar exactamente cuál es el papel de Amazon. Una vez un novelista me dijo, el hombre más rico del mundo es un tendero, digamos, ¿no? Es alguien que vende y trae, este, y me pareció como signo de nuestro tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué piensas con respecto a eso? Bueno, que creo que está muy bien visto, Mónica. En efecto, no me siento un activista, ni mucho menos. Creo que el activismo es enemigo del periodismo y de la creación artística, tal como yo la practico y la entiendo al menos. Y por tanto, lo que me pareció interesante en ese momento concreto en que publico el manifiesto contra Amazon es llamar la atención sobre el peligro que iba a suponer esa empresa en el mercado de los libros español y europeo y latinoamericano. Y además señalar que tenemos que ser críticos con los algoritmos y con las plataformas, porque por su propia naturaleza tienden al monopolio. Está en su ADN, no lo pueden evitar. De modo que lo que hay que hacer es posicionarse respecto a ellos, ¿no? Por otro lado, evidentemente hay una cuestión sentimental. Yo me he formado intelectualmente y emocionalmente en librerías. Yo me he enamorado en una librería, literalmente, de una chica, de una librera, ¿no? O de varias. Yo he descubierto libros importantes en librerías y en bibliotecas y no en Amazon, ¿no? No por Internet. De modo que lo que defiendo es un poco mi propio horizonte sentimental, mi propio mito de origen, y creo que es interesante pues, que los niños tengan esa opción, ¿no? No sé si la van a elegir, pero creo que es importante que la tengan, y por eso publiqué contra Amazon, y por eso publiqué también Lo Viral, ¿no? En Lo Viral lo que hago es ampliar el foco y pensar en las redes sociales, en todas ellas, en cómo la pandemia ha acelerado la digitalización del mundo, y bueno, atención, cuidado, ¿qué está pasando? Y a qué ritmo está pasando? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, las consecuencias son membrana, ¿no? Si todo sigue como parece en contra Amazon y en Lo Viral, dentro de un siglo es membrana. Entonces, vamos a pensar un poco en nuestra responsabilidad respecto a la aceleración de ese cambio de paradigma. Ahora, también es cierto que Internet y los libros en Internet han ampliado bastante a los lectores, es decir, hay libros que uno no los tiene normalmente y Internet lo tiene, digamos, ¿no? Me parece que más que contra Amazon hay que estar en contra de la humanidad. Me parece que la humanidad ha elegido no leer, ha elegido violar, ha elegido guerrear, ha elegido un montón de cosas que no tienen que ver con la tecnología misma, pero no lo sé, a ver, dime tú. Claro, hay un tema muy complejo, ¿no? Por un lado, efectivamente, Internet tiene muchas posibilidades y es una lástima que sobre todo lo usemos para consumir pornografía y para pasar el rato viendo vídeos absurdos o estados absurdos o memes, ¿no? Cuando su potencial de conocimiento es alucinante. Yo no hubiera podido escribir tal como he escrito Librerías, Barcelona y los pasajes, sobre todo esos dos, sin Internet, ¿no? Sin las hemerotecas, sin Google Books, sin Google Maps. O sea, son herramientas fascinantes. Me parece
increíble pensar cómo hacían los libros hace 100 años, ¿no? Que tenían que estar todo un día en una biblioteca para encontrar un artículo o una cita, ¿no? De modo que sin duda es fascinante, pero también tiene sus problemáticas, ¿no? Y es verdad que no atiendes, no te concentras, no absorbes la información igual en la pantalla que en papel, al menos nuestras generaciones, ya veremos qué ocurre en el futuro. Y ahí Membrana lo que hace es recordarnos pues, que el fuego nace seguramente para calentarnos, después lleva a la iluminación, a la cocina, que son progresos de la humanidad, pero de pronto pues nace el incendio o la flecha con fuego como arma, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con Internet. También, aunque nace como herramienta militar, tiene una dimensión utópica que después se convierte en distópica, ¿no? Entonces es el ser humano el que siempre está como encontrando las dos dimensiones de cualquier instrumento que construye. Van las tres últimas. La primera es preguntarte si este mundo va a seguir y nosotros como especie vamos a terminar, digamos. Yo creo que el fin de la especie es una fantasía muy antigua y que a esta especie, para bien y para mal, le queda mucho por delante, ¿no? La pandemia es un síntoma seguramente del cambio climático. La guerra de Ucrania es un síntoma de que lo que pensábamos que era el búnker o el oasis europeo tiene fundamentos muy frágiles, ¿no? Ya nos avisó Siria, ya nos avisa la constante migración del norte de Europa, de modo que todo es precario, inestable, como ha sido casi siempre, pese a que Stefan Zweig titulara sus memorias famosamente El mundo de ayer y hablara de la seguridad del imperio austrohúngaro, bueno, la seguridad en Viena y en la clase privilegiada. No sé si en todo el imperio austrohúngaro vivieron como la familia de Zweig esa estabilidad, ¿no? Claro, la especie humana en términos de evolución, en términos geológicos, en términos de grandes eras, bueno, pues tiene su historia y su horizonte de extinción, porque todas las especies se han extinguido, ¿no? En algún momento. De modo que ahí, evidentemente, hay una extinción futura. Que vaya a ser pronto, no creo. La verdad es que no creo. El apocalipsis es una recurrente idea humana que, por suerte, no se ha cumplido todavía. Y literaria también, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, cinematográfica también. Ahora, ¿qué pasa con el periodismo? Hablaste del periodismo, siempre te he considerado también periodista y me parece a mí que el periodismo tiene muchísimas ampliaciones, digamos, que no tiene solamente con informar lo que está pasando en este momento. ¿Qué piensas tú del periodismo? Yo la verdad es que creo que el periodismo está vigente y es importantísimo, pero que de algún modo se resiste a mutar, ¿no? Ahora en Ucrania está ocurriendo que muchos ucranios no quieren hablar con periodistas porque prefieren contar su versión de los hechos en TikTok o en Twitter, ¿no? Y bueno, el periodismo de guerra y de corresponsalías tiene que evolucionar según los cambios sociales y históricos que están pasando. A mí me molestó un poco que no se entendiera que mi podcast Solaris, Ensayos Sonoros, era periodismo cultural también. En cada capítulo recomendábamos muchos libros, la mayoría de ellos muy recientes, y series y podcasts y canales de YouTube y películas. Y por tanto, para mí es periodismo cultural, crítica cultural, que además es ensayo, literatura, ciencia, tecnología, etcétera. Y yo creo que el podcast, mi podcast, lo que hace es plantear eso, nuevos caminos para el periodismo cultural y se puede, yo creo, innovar y se puede conseguir audiencia y público y feedback si te atreves a hacer algo distinto, que es lo que yo intento hacer. Bueno, te agradezco muchísimo esta incursión en el CASUR, en la Casa Universitaria del Libro. Ha sido realmente una charla fascinante. Y la última es preguntarte, ¿qué
clase de escritor crees que eres? Eso es una cosa a veces difícil de preguntar, sobre todo porque el otro no sabe qué contestar, pero también es cierto que no tiene tanto que ver con el talento, sino que tiene que ver con esta disposición a la literatura, digamos. ¿Qué es la literatura para ti y cómo te sientes dentro de la literatura? Pues la verdad es que durante muchos años me consideré un escritor de viajes o un escritor en viaje y entendía que todo lo que iba a hacer en mi vida iba a tener con el viaje, que ver con el viaje, ¿no? Y así pues escribí Australia o La Brújula o incluso Librerías, que es un libro de periodismo cultural de nuevo, pero que tiene una estructura de vuelta al mundo por las librerías más importantes de los 5 continentes, ¿no? Ahora, en cambio, estoy escribiendo más sobre ciencia, tecnología, sobre ciencia ficción y también escribo podcast, guión de cómic, soy curador de exposiciones, de modo que he ampliado mucho mi espectro de escrituras y imagino que lo que me define es eso que se llama la literatura expandida, ¿no? Yo pienso como un escritor, todo lo que escribo lo pienso desde la literatura, pero es cierto que hay textos que escribo que no son reconocibles fácilmente como literatura, e incluso mi propia literatura, la novela Los Muertos, la novela Membrana, parece otra cosa, ¿no? Parece una suerte como de mezcla de guión y de crónica, Los Muertos, y una especie de mezcla entre novela y catálogo de exposición Membrana. De modo que en ese territorio anfibio y mutante me muevo y finalmente yo creo que, no obstante, no he traicionado mi espíritu de viajero, ¿no? Porque todo lo que escribo tiene que ver con viajes. Lo que ocurre es que antes eran viajes sobre todo físicos y ahora son viajes sobre todo mentales y de lecturas, pero la inquietud, ¿no? Como expansión de la idea de viaje, estar inquieto, estar en movimiento, creo que es lo que me define quizá. Un gran gusto y espero que esta no sea la última conversación entre nosotros, Jorge. Mucha suerte con Membrana y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Mónica.